El fuerte viento de levante hacía que su voz se perdiera en mitad del campo. Llamaba a Julio, su hijo de 7 años. Subió a un montículo para comprobar si desde allí podía verlo. 3 de sus cabras pastaban cerca del borde de la colina. Junto a ellas, justo donde acababa el pasto y comenzaba la roca salina del mar, en un pequeño hueco permanecía Julio inmóvil y con la mirada perdida. «Julio». Pero el niño parecía estar en algún otro lugar. «Julio, ¿no escuchas mis gritos?» Julio se sobresaltó y miró a su madre asustado. «Llevo un rato buscándote. ¿Qué haces aquí?» «Nada». María miró a su hijo con interés. Había muchos otros niños en el pueblo, pero Julio no solía pasar mucho tiempo con ellos, y las pocas veces que lo hacía, volvía apedreado. Los juegos de Julio eran muy distintos a los del resto. A él le bastaba con apartarse a un lugar tranquilo y permanecer allí quieto, con aquella mirada perdida que su madre había visto demasiadas veces, sin oír y casi sin ver lo que pudiera pasar por delante. Daba igual que lo llamara a gritos. Julio no respondía hasta que ella se situaba a su lado, y entonces él parecía despertar de un sueño. El niño miraba al mar. María se sentó junto a él. Le preocupaba el carácter diferente de su hijo. No tenía amigos y ningún interés por aprender un oficio. Algunos vecinos del pueblo habían hablado con María para tomar al niño como aprendiz de diferentes trabajos. Pero el chico ni siquiera era capaz de acabar una jornada. Y a ella solían decirle que su desgracia era doble, viuda y con un único hijo tonto. Pero quien conocía realmente a Julio sabía que no era un muchacho tonto. Era cierto que no tenía la picaresca de la mayoría de los chicos del pueblo. Incluso podía parecer más infantil que otros niños de su edad. Un niño con unos intereses diferentes, con unos sueños que María sabía que no podían cumplirse. A Julio no le interesaban las cabras, las gallinas, la pesca, la madera, ni nada que pudiera ofrecerle nadie de aquel pueblo, salvo los conocimientos de don Diego, el clérigo. Don Diego lo estaba enseñando a leer, y Julio, a su vez, ponía empeño en enseñar a su madre. María accedía a ello, aunque saber leer y escribir no le sirviera de mucho en sus quehaceres diarios. ¿Podemos pasar por casa de don Diego?, preguntó Julio. María lo miró de reojo. Julio tenía la piel oscura, como ella, quemada por el sol y el viento que procedía del mar. Era delgado, aunque fuerte, ya que uno de sus lugares preferidos para perderse del mundo era la parte más alta que pudiera escalar de un árbol. Sus ojos, enormes y oscuros, estaban bordeados por un arco de pestañas largas y pobladas. Tenía la nariz pequeña y los labios gruesos casi siempre agrietados por el viento. Julio era un niño guapo, el más guapo de cuantos hubiera visto. «Hoy no dará tiempo. Tengo que pasar por casa de doña Isabel», respondió, y Julio la miró decepcionado. La sensibilidad que solía mostrar el pequeño con todo lo que lo rodeaba despertaba en ella un sentido maternal profundo. Quizás era su culpa. Quizás ella se había volcado por completo en él desde que muriera su marido, envolviéndolo en protección y consentimiento. Quizás esa inmadurez que presentaba el niño, ese carácter inocente, noble y sensible, era por su culpa. Piedra, el perro pastor de María, se colocó entre ellos. Julio lo acariciaba. «Mamá, no quiero seguir en este pueblo. Don Diego dice que si vamos a Sevilla...» «Ya te he dicho que no podemos, Julio». «Pero tú tienes familia allí». «Te he dicho que no». María había nacido en Sevilla, pero a la edad de 15 años conoció a un cabrero de la costa de Cádiz, se casó con él y se mudó a Zahara de los Atunes, donde ahora vivían. Julio nació allí, y a los 2 años su marido murió. En un principio pensó volver a Sevilla, pero su madre acababa de morir. Solo quedaba allí una de sus hermanas, Ana, que no era precisamente con la que mejor relación tenía. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.